La mayoría de los estados del Medio Oriente podrían ser calificados como estados fracasados, estados que no cumplen con los servicios básicos que se espera de un gobierno, cierta dosis de efectividad y protección ante amenazas internas y externas. Una de las razones por las cuales han fracasado es por su nacimiento contra natura. El Estado moderno nació de un proceso combinado en donde las influencias de la Revolución Francesa y norteamericana elevaron el estatus y la confianza en la inteligencia del individuo, mientras la Revolución Industrial confeccionó esa clase media indispensable para crear una democracia estable. Las revoluciones desarrollaron una conciencia nacional y tras dicha conciencia se establecieron los estados. En otras palabras, lo normal fue que primero las personas asumiesen que formaban parte de una unidad nacional, un pueblo con una cultura, idioma, herencia, etnia similar, y luego procediesen a conformar una identidad política autónoma e independiente. Lo mismo podríamos decir de las repúblicas en la América hispana. En el Medio Oriente no se vivió ni la Revolución Francesa ni la Industrial. Es por eso que especialistas en la región, como Bernard Lewis, sugirieron olvidarse de tratar de imponer una democracia a la europea, sino conformarse con una en donde líderes de clanes o etnias, jamulas, se pusiesen de acuerdo. Aquellos líderes tribales son manifestaciones de la realidad tradicionalista y prerevolucionaria del Medio Oriente. Las potencias occidentales comenzaron a influir en el Medio Oriente carcomiendo terrenos del antiguo Imperio Otomano. El derrumbe de dicho imperio musulmán se produjo con mucha fuerza durante el siglo XIX, llegando a un punto en el que los otomanos eran calificados cínicamente como el hombre enfermo sobre la costa del Bósforo. Hasta la Primera Guerra Mundial, la influencia de las potencias occidentales se hacía sentir sobre el Imperio Otomano. La aliada Alemania influía políticamente aspirando a crear un imperio propio y desde el suroeste lo veíamos con la penetración de países como Francia y especialmente Gran Bretaña, con su fuerte base en Egipto. La apertura del Canal de Suez, la compra de las acciones de la misma por los británicos y el establecimiento de la frontera entre los otomanos y Egipto, es decir, Gran Bretaña, en 1906 definieron que en cuestión de años todos entendían que el hombre enfermo del Bósforo iba a terminar muriendo. Durante la Primera Guerra Mundial, las potencias aliadas, Francia, Gran Bretaña y Rusia, decidieron establecer un acuerdo secreto para dividirse el Medio Oriente tras la muerte del Imperio Otomano. El acuerdo se firmó en mayo de 1916 y se conoce como Sykes-Picot, en honor a los ingleses y franceses firmantes. Nos enteramos del acuerdo secreto por culpa de los soviéticos, que tras la revolución en Rusia en 1918 descubrieron al mundo las miserias del imperialismo, como el acuerdo Sykes-Picot. Según el acuerdo Sykes-Picot, Inglaterra tendría control directo o zona de influencia en una línea que iba desde Akko, en lo que hoy es Israel, hasta el Golfo Pérsico, incluyendo a una Israel que buena parte de ella sería zona internacional. Los franceses se quedaban con Siria, que incluía al Líbano y al sur de Turquía. Los rusos dominarían la zona armenia. Tras la guerra, al tomar control sobre los territorios acordados en Sykes-Picot, las potencias occidentales forjaron alianzas con líderes de clanes o jeques con poder, asignándoles territorios sin cotejar las realidades étnico-religiosas, creando así estados artificiales, con reyes que eran aliados directos de estas mismas potencias. Fíjense en las líneas rectas del Medio Oriente, frente a las fronteras sinuosas y disputadas en América del Sur o en Europa. Cuando una persona detecta fronteras rectas como en África o Medio Oriente, deberían encenderles las alarmas gritando «imperialismos, imperialismos, imperialismos». En la zona que ahora volvía a ser llamada como Palestina, ya que ni los mamelucos ni los otomanos la llamaban así, los británicos apoyaron a un movimiento que ya había nacido antes de la toma del poder de los británicos, el movimiento sionista. Por decisión de la Liga de las Naciones, en la Conferencia de San Remo en 1920, se estableció en Palestina un mandato británico que debía ayudar a los locales a establecer su independencia, asegurar el establecimiento de un hogar nacional judío y salvaguardar los derechos civiles y religiosos de todos los habitantes de Palestina. Más tarde los británicos se arrepintieron y se preocuparon por imponer una política de divide y gobierna.
Hay que tener en cuenta que la identidad nacional del pueblo judío existía mucho antes que los británicos y los europeos en general dejasen de ser tribus y clanes que hablaban lenguas parecidas. Muy diferente, por ejemplo, fue lo que hicieron en Arabia Saudita, donde con el apoyo de Inglaterra llegó al poder uno de los clanes más fuertes, la familia Saud, liderada por Abdel Aziz ibn Saud, en detrimento de otros clanes como la familia Hussein de la Meca. Los Saud expulsaron a estos Hussein de la Meca y crearon un enorme reino rico en petróleo que hoy conocemos como Arabia Saudita. Más surrealista aún fue la creación del reino hashemita de Jordania. Los hijos de Hussein de la Meca eran aliados de Gran Bretaña. A ellos les habían prometido un reino propio a cambio de rebelarse contra los otomanos durante la Primera Guerra Mundial. Se trata de las cartas MacMahon-Hussein. Uno de los hijos de Hussein, Faisal, fue coronado momentáneamente en Siria por la potencia que conquistó de los otomanos tal región, Gran Bretaña. Los franceses protestaron argumentando que eso no era lo que se había acordado en Sykes-Picot. Esta zona debía quedar bajo la influencia francesa, y Faisal Husseini era pro-británico. A los británicos no les quedó otra que retirar de Siria a Faisal, inventándose un país en donde sería coronado rey, pero esta vez en un territorio bajo su influencia, Irak. El hermano del deportado y recoronado Faisal, un tal Abdallah, estaba disconforme por lo que había sucedido, iniciando una serie de pleitos y reyertas en el norte del terreno dominado por Gran Bretaña, pegadito a la zona francesa. Por esos días es cuando se produce el incidente en Tel Hai, en donde Joseph Trumpeldor y otros 7 judíos pierden la vida al permitir que soldados árabes fieles a Abdallah entrasen en Tel Hai en busca de franceses. Para calmar al bueno de Abdallah, los británicos partieron Palestina en 1922, creando otro reino pro-británico, Jordania, liderado por Abdallah, y hoy por su bisnieto Abdallah II, el rey de Jordania. Así de fácil. En resumen, primero escogieron un aliado jefe de clan, luego le fijaron las fronteras y por último le anunciaron a todos los que vivían dentro de un territorio que a partir de ahora eran iraquíes, jordanos, sirios o cubaitíes.